que pueda expresarte, Señor, aquí. Y que seas tú en nosotros, Señor, obrando, que seas tú en nosotros impulsándonos, Señor, produciendo el querer como el hacer, para que seamos esos colaboradores de tu propósito eterno, Señor, para que más personas vengan a añadirse a tu cuerpo, Señor. Gracias por tu poder, por habernos revestido de poder de lo alto, por el bautismo con tu Espíritu, porque ahora ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, el que está obrando aquí en la tierra, manifestando el poder del Espíritu, para que se manifieste, Señor, en esta humanidad que te necesita, y que a través a lo mejor de esos medios de poder muchos se van a convertir, muchos van a venir a añadirse, Señor, a ti, poder ser salvos, la vida eterna, y también ayudarles a que sean también colaboradores de tu propósito, Señor. Gracias te damos, Cristo. Declaramos espíritu, sabiduría y de revelación, Señor, abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, podamos comprender cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Derribamos argumentos mentales que se levanten contra el conocimiento tuyo, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor, a tu sacrificio, a lo consumado, a tu palabra, a este nuevo pacto glorioso, Señor. Llevamos ese pensamiento cautivo a ti, precioso Cristo. Creemos que tu Espíritu Santo va a obrar en milagros, señales y maravillas. Que tu poder se vea manifiesto a través de estos medios. Cada persona que nos vea a través de estos medios de comunicación, Señor, pueda conocerte a través de tu poder. Si no es por palabras, que sean con tu poder, que ellos te conozcan, Señor. Gracias te damos, precioso Padre, porque son tus obras aquí en la tierra, a través de Cristo, y por medio de la iglesia manifiestas ese poder. Te honramos y te adoramos en todo tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por la oportunidad de poder expresarte a través de la palabra, poder expresarte a través de tu poder, precioso Rey. Te honramos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie. Muy bien, entonces vamos a continuar. Con la palabra de Dios. Ya estamos en la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Hermana, le encargo si me lo puede calentar poquito, por favor. Poquito, por favor. Y ya estamos conectados a través de estos medios de comunicación. Directamente desde Jalisco, México. Para cada persona que nos vea de las distintas ciudades, poblaciones y países de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos vea también de los Estados Unidos, de cualquier otro continente, población, país o estado de habla hispana, y cada persona también que nos ve de la República Mexicana, le damos la cordial bienvenida y les enviamos un fuerte abrazo. Esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes esta enseñanza, y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, ¿ok? Ya estamos transmitiendo, Michelle. Listos. Ok. No lo veía yo aquí. Creo que estás transmitiendo por Palabra de Fe y Gracia Jalisco, ¿no? Ahí fui por Guadalajara, muy bien. Ok, pues saludamos al pastor Javier Tosto, que nos ve desde la Argentina, por allá desde Buenos Aires, le enviamos un abrazote. Bueno, entonces, primera carta a los Corintios 12:1. Ahora, amados hermanos, nueva traducción viviente, dice Pablo, respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo mal entiendan. Reina Valera dice, no quiero que lo ignoren, y otras Biblias dicen, no quiero que ignoréis, y no menciona la palabra dones, sino dice, no quiero que ignoréis lo espiritual. Entonces, es importante no malentender y no ignorar, por eso estamos enseñando, porque se ha malinterpretado el tema de los dones
acerca de hermanos en Cristo que creen que ya cesaron, que no están vigentes y que Dios no obra en la actualidad a través de milagros, que solamente fue para el primer siglo, que fue para confirmar el nuevo pacto. Concluyendo ese nuevo pacto, pues concluyó básicamente la manifestación. Les envía un fuerte abrazo aquí el pastor Javier. Dice un abrazo grande a los hermanos. Les envía un abrazo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea esencial de este curso? Ser capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En primer lugar, para atraer más personas al cuerpo de Cristo y conozcan a Cristo, sean salvos, puedan tener la vida eterna y sean unos representantes dignos y colaboradores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es la idea de hablar acerca de todo este tema? Y bueno, hacerlo largo, porque es un curso y regularmente son largos. ¿Cuál es la idea? Pues desvirtuar cualquier idea fuera de la Biblia, fuera de la Escritura, que diga que los dones ya no están vigentes. Sirven para preservar la iglesia, obviamente, porque en Efesios capítulo 5, en la analogía de la esposa, el marido y la esposa, dice que Cristo, como el marido la esposa, la cuida y la sustenta. Entonces, esa misma analogía Pablo la toma para decir que Cristo es nuestro ayudador. Él nos cuida porque somos esos representantes, embajadores de Él aquí en la tierra. Obviamente que Él cuida a sus embajadores, ¿no? Está como si cualquier presidente de cualquier otro país envía a su embajador a México. Imagínense que el embajador, no, pues a ver cómo le haces, ni casa vas a tener, a ver, renta, trabajas, otra cosa. Eres mi representante embajador, pero pues a ver cómo le haces. Y si te enfermas, pues muérete porque no te puedo llevar medicinas, algo así. O sea, Cristo es mejor que cualquier presidente o representante que envía a alguien a otro país para representar a un país o un gobierno. ¿Okay? Y por otro lado sirve para que esas capacidades especiales que nos da el Espíritu sirva para que más personas conozcan a Cristo al predicarles a Jesucristo. Entonces ahora en el nuevo pacto nosotros como Iglesia de Cristo somos colaboradores con Él. Muchas personas ese nombre de colaborador como que les produce por ahí un problema psicológico, ¿no? Porque no entienden que hay una colaboración de nosotros con Cristo. No hubo colaboración para la salvación porque solamente fue obra perfecta de Él, en el consumado. Pero hay una colaboración para la manifestación de Él aquí en la tierra y más personas vengan a conocerlo a Él. Porque nosotros disponemos el corazón a ser esa expresión viva del Cristo eterno que habita en nosotros. Si nosotros no colaboramos en ese sentido con Él, y ahí es donde viene obviamente el libre albedrío. El libre albedrío del ser humano. El libre albedrío del ser humano es decisión que nosotros debemos de tomar, o ser colaboradores o no colaborar con Él. Es una decisión que se toma. No como ahorita que se está hablando acerca de que, inclusive que Cristo obedece por nosotros o en lugar de nosotros. Pues imagínense, está creando una iglesia pasiva, negligente, que ya no tiene que obedecer. Póngase a pensar, aunque la obediencia es un fruto, entendemos que es un fruto, claro, pero yo decido obedecer una vez que el fruto está, o que la palabra está produciendo Cristo, o la palabra está produciendo fruto en mí, pues yo decido que ese fruto se manifieste en mí, nosotros decidimos. Entonces no somos unos robots o marionetas de Dios que Él tiene que obedecer por nosotros. Imagínense gracias, hermano. Imagínense si Cristo fuera el que obedeciera por nosotros, imagínense qué relajo sería. Entonces toda la culpa se le echáramos a Él, que Él es el responsable de todo lo que sucede en la tierra, de las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces no es así. La verdad es que se está un poco desviando el evangelio, no sé por qué, cuál es la intención, pero todo esto va relacionado a un calvinismo cesacionista que habla de un Dios soberano, arbitrario, prepotente, que viola la libertad del libre albedrío del ser humano. Entonces cuando hablamos de un Dios soberano, calvinista, cesacionista, que viola el libre albedrío del ser humano, pues claro, usted va a ser una marioneta de Él
y él va a obedecer por usted, porque él es como si agarra una marioneta. Pues a ver, marionetita, si vas con tu patrón, no le agarres dinero. A ver, yo voy a agarrar tu mano para que tu mano, detenerla, para que no le agarres dinero al patrón. O sea, imagínense. Entonces básicamente eso no es más que un calvinismo. Decir que Dios obedece por mí es un calvinismo. Entonces, disfrazado con otras palabras o con nuevas palabras que están saliendo, pero no deja de ser un calvinismo. Dios controlando al hombre, pues ¿cómo? Dios impulsa el querer como el hacer, pero Él produce. Son frutos que se producen donde Dios obra en nuestra vida para transformar el alma, renovarla por medio de la renovación del entendimiento. Cristo se ha formado en el alma y poder nosotros ser esos colaboradores y decidir colaborar con Él. No es Dios generando o teniendo marionetas ahí diciéndonos básicamente qué hacer y qué no hacer, ¿no? Nosotros tomamos decisiones y Él nos guía, Él nos dirige. De esa manera opera Dios aquí en la tierra. Obviamente que la cabeza dirige el cuerpo, porque es la cabeza, es el vaya, el que ordena todo aquí en la tierra, pero el cuerpo tiene que colaborar. Nosotros tenemos que colaborar con Él en nuestro libre albedrío de decidir servirle a Él y que Él se exprese a través de nosotros. De otra manera, no existe ese rollo de que Dios obedece por mí, de que esas frasecitas que andan sacando, y con todo respeto lo decimos porque son hermanos en Cristo, y se ven buenos hermanos, son de buen corazón, pero la ignorancia pues no se puede quitar de ahí, pues, o sea, alguien puede ser de buen corazón, pero estar hablando barbaridades en contra inclusive de la expresión de Cristo aquí en la tierra. Pero bueno, respetamos toda creencia, respetamos, como dice por ahí alguien, respetamos hasta los chamanes, ¿no? Nadie puede obligar que acepten a Cristo. Ok, entonces estamos viendo ahora una parte del origen de las enfermedades, como lo vimos el jueves, principalmente son psicosomáticas, problemas del alma, ¿verdad? Te puede ocasionar hasta un paro cardíaco, una embolia, el sobreestrés, esas situaciones complicadas de la mente siempre van a, inclusive, ¿qué es lo que obliga a una persona a que se suicide? Cuando está demasiado turbado la mente, ¿no? No sé si hace poquito salió, ay Dios mío, estoy hablando palabras que no debo hablar. Cuando alguien se decida aventarse de un puente, pues algo así, ¿no se escucha mejor? Por las palabras que hablan, que no debemos hablar, pues. Por alguien que decide tomar la decisión de volar como Superman y se aventarse de un puente. Alguien tomó la decisión así allá en Colombia y solamente fue por una cuestión de depresión, de que su mamá no la trataba bien, de que cuando yo nací mi mamá no quería que yo naciera, y por toda esa situación se fue acumulando y se creyó, obviamente sin Cristo, se creyó la idea de que nadie la quería y bueno, pues dejó sus últimas palabras plasmadas por ahí, despidiéndose de sus amigas, y que la vida era muy buena y que siguieran ellos viviendo la vida. Imagínense ella quitándosela. Bueno, entonces no nada más eso, sabía que pastores se han eliminado también ellos mismos. Pastores se desvivieron el año pasado, no aguantaron la presión, pero yo más bien creo que no es tanto la presión ministerial. Yo creo más que nada que esos pastores se desvivieron porque ya traían un problema de, ¿cómo le pueden llamar eso? Como tipo de depresión, pues ya ellos padecían eso. Y ellos se desvivieron. Y estás hablando de pastores con una esposa y unos bebés, pues, o sea, ni siquiera estamos hablando de pastores solos o solteros, ¿no? Con una esposa e hijos. Pero bueno, el mundo de tinieblas a veces así opera. Dice, es falta de fe, pastor, simplemente no creen. Si pueden creer, el que cree todo es posible. Así es. Muy bien, entonces, importante entender que muchas de las enfermedades vienen de problemas psicológicos, psicosomáticos, enfermedades psicosomáticas. Del cerebro te afecta el cuerpo. En muchos de los casos, Por ejemplo, las pesadillas
sueños perturbadores que pueden estar relacionados con experiencias traumáticas o estrés. Y así, cefaleas tensionales y migrañas son dolores de cabeza que pueden ser desencadenados o agravados por el estrés. Imagínense. O sea, la cefalea, las migrañas, todo eso también puede ser sobre estrés. Pero también puede ser que usted está comiendo muchas tortas ahogadas, que se le están tapando las venas y no tiene buena circulación. Le duele la cabeza por el alto nivel de colesterol o de triglicéridos en la sangre. También yo se lo digo por experiencia. Comer muchas harinas, excepto ¿cuál? Burritos de machaca, esos son 100% sanos. Ok. Pero no consuma refrescos de cola. Muy bien. Alteraciones en el peso, tanto la obesidad como la delgadez extrema pueden ser manifestaciones psicosomáticas de desequilibrios emocionales. Cuando alguien tiene algún problema emocional, sabía que muchos están tendientes a comer mucho. Es una manera de calmar esa ansiedad que sienten, pues si empieza a comer la gente, a comer, ni siquiera se dan cuenta hasta dónde llega pues el hecho de comer tanto. O personas también delgadas que no comen, las que padecen de la, ¿cómo se llama? ¿Bulimia o qué? Anorexia. Ellas se ven bien y no comen, pero eso es un problema también psicológico. O sea, no es otra cosa más que un problema psicológico. Todo ese tipo de desórdenes. Problemas genitourinarios, desórdenes menstruales e infecciones urinarias pueden ser influenciados por el estrés. Imagínense. Entonces hay muchas enfermedades que la mayoría son psicológicas y la paz de Cristo es la única solución. La palabra, la paz de Cristo que nos puede dar. Ok, pues vamos a ver ahora la autoridad delegada que nos dio Jesús, el Señor, para ministrar el poder sanador del Espíritu. Por ahí pusimos un estudio. Saludamos a Dianita Gastelum y a la hermana Claudia. Dianita, que nos ve desde Gilotlán, le enviamos un abrazote, hermana Claudia también. Ok, entonces ahora el poder sanador del Espíritu está disponible para todos. Yo he escuchado a pastores y de repente me da risa, ¿no? Dicen ellos, si el hablar en lenguas tiene beneficios, por ejemplo, de que Dios traiga interpretación de lenguas y Dios nos hable. Gracias. 2, que el hablar en lengua nos fortalece, primera carta a los Corintios 14, versículos 3 y 4. Nos fortalece, nos edifica, nos da ánimo cuando andamos desanimados. Pero por otro lado también Dios habla una fracción de su conocimiento, de su sabiduría para alguien en específico o para la iglesia en general, cuando se habla en lenguas. Cuando hablan en lenguas también alguien no sabe cómo orar, pues dice habla en lenguas y ya el Espíritu le da a entender cómo usted debe de orar. Pablo dice oraré con el entendimiento, pero también oraré con el Espíritu. El Espíritu nos guía, nos dirige a toda la verdad, siempre va a ser así. Cuando usted habla en lenguas y lo mandamos de misionero al África y están a punto de devorarlo para comérselo en caldo, como gallina, entonces en ese momento habla en lenguas y empieza Dios a hablar por medio de usted y se convierte en los aborígenes aquellos y ya no se lo comen. Esperan al siguiente que va a llegar y usted también participa de la cena del Señor ahí. Digo, si no tienen nada más que comer los aborígenes, ¿qué va a comer usted? Por la comida que ellos tengan, ¿no? Pero bueno, entonces, muchas personas dicen, bueno, ¿y ahora cómo voy a disfrutar yo del beneficio de hablar en lenguas si no todos hablan en lenguas? Por ahí escuché a un predicador. Está muy sencillo, mi hermano predicador. Usted enseña el bautismo con el Espíritu Santo y las personas van a hablar en lenguas. Porque es una evidencia de...
Entonces, es uno de los dones que se vio en Hechos 19 también, hablar en lenguas y profecía, se vieron esos dos dones. Pero en Hechos capítulo 10 hablan en lenguas también, era una manifestación de haber recibido el poder de Dios, ser revestido de poder de lo alto, bautismo con espíritu, lleno del espíritu, que son sinónimos, es una manifestación. Sin embargo, un predicador decía, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué hacen los demás que no hablan en lenguas? Decía el hermano no sé de qué país era, para no balconearlo, porque no se trata de balconear personas, se trata de corregir sistemas de pensamiento. Entonces decía, ¿cómo le van a hacer los demás que no hablan en lenguas? Pues suministre el bautismo con el Espíritu Santo, hable del Espíritu Santo, hable del bautismo con el Espíritu Santo y las personas lo van a recibir. Si no hablan y lo tienen oculto, pues ¿cómo el Espíritu Santo se va a manifestar? La idea es que toda la iglesia de Cristo habla en lenguas. Por eso dice Pablo, yo hablo más lenguas que todos vosotros. ¿Y dónde lo recibió Pablo? Pues en Hechos capítulo 9. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí, autoridad delegada de parte del Señor. Mateo 10:1, por favor. Bueno, aparte de eso del origen de las enfermedades, es por la caída de Adán, entró ese problema psicológico del alma de las personas, de la mente. El oír cosas que no conviene que oigamos, eso también va a traer a manifestación, porque sembramos una semilla. Imagínese toda la vida que usted se la lleve hablando que su vecino está enfermo de una enfermedad incurable y todo el tiempo esté hablando y hablando usted con el vecino, y el vecino le diga, son mis síntomas, todo esto siento y todo me comenzó así. Cuando usted está oyendo tanto de enfermedades, lo único que va a suceder es que cuando usted tenga un síntoma parecido al del vecino, si al vecino le empezó a doler de este lado del estómago, y le empezó a doler y todo, y luego a ratos resultó en un cáncer de hígado o de páncreas, entonces de repente usted le ve la panza y va a pensar eso, se va a comer la idea, y ahí viene la manifestación también de muchas enfermedades, porque la mente, muchos dicen que la mente no es poderosa. Claro que la mente es poderosa, porque a través de la mente esta mentalidad renovada con la formación de Cristo puede traer a manifestación todo lo del Señor, pero no renovada sin la manifestación de Cristo puede traer a manifestación todas las cosas de las tinieblas, créalo. Entonces al rato usted le va a doler la panza y piensa que tiene lo mismo, y ahí se va a comer la idea, y nada más que un gasecillo que tenía que aventarlo ya, sencillo, ¿no? Todo se resolvía con eso. Entonces, continuando, el pueblo perece por falta de conocimiento, dice el pastor Tosto. Entonces, ¿cómo van a conocer al Espíritu si nunca hablan de él? Hechos 19 era un clásico caso de los de Éfeso, si no sabían que había Espíritu Santo. Si no hablan de él y ni lo mencionan en sus reuniones, más que para decir que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y ya. De ahí en fuera ya no hay más. Al mundo de pecado, de justicia a la iglesia y de juicio eterno, por cuanto el enemigo de la humanidad ya había sido juzgado. Imagínense, pues si no hablan del Espíritu, pues ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Si la fe viene por el oír, esa fe para recibir el bautismo con el Espíritu viene por estar oyendo. Ok, entonces Mateo 10:1, en Hechos 10:38, quiero terminar, no termino, eso del origen de las enfermedades. En Hechos 10:38 nos habla de que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que están oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otro de los problemas que existen ahorita es que ya dicen que el diablo ya no existe, o sea que nunca existió más, que todo fue cuestión de una mentalidad caída nada más, que el diablo es la mentalidad caída. Cuando vemos personas posesionadas, como en Hechos 16, cuando Pablo, aquella mujer adivina, que le daba grande ganancia a sus amos, y Pablo echó fuera el espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué era? ¿Era la mente de la adivina o qué? Entonces hay que reflexionar. Como aquel demonio que a los hijos de Seba, a ver si me buscas por ahí, ¿en dónde está Michelle? ¿En qué parte a los hijos de Seba, mire. A los hijos de un tal Seba,
Y esto viene también en el libro de los Hechos. ¿Me ayudas, Michelle, por favor? Para entender que había un hombre posesionado ahí. Ahorita la verdad es que de repente me dan risa ciertos hermanitos ahí que andan queriendo buscar en la gramática griega para decir, esto no es un demonio, Jesús dijo que no es un demonio. Hechos 19:11. Hechos 19:11. Y Dios hacía milagros extraordinarios, dice. Y así Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero algunos de los judíos exorcistas, versículo 13, Hechos 19:13, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Se da cuenta? Espíritus malos. No es una mentalidad caída, no es una mente no renovada, no es una mente no transformada. No es una mente que de la caída de Adán, eran espíritus inmundos posesionando a personas. Ahorita encuentra loquitos en la calle. Muchos dicen que el demonio ya no tiene la capacidad de dominar la mente de los seres humanos, pero los trae cautivos ahí, no saben de ellos. Andan por la tierra caliente descalzos y no sienten el dolor del físico, la temperatura, del calor. Imagínate, andan por una banqueta caliente, pisan y no sienten. Esos espíritus hacen desconectan el alma del cuerpo y se les llevan cautivo el alma de ellos. Por eso hay una manifestación de esos espíritus inmundos ahorita ahorita hay en las personas que no tienen a Cristo. Las hay. Y luego dicen que el diablo no existe ni los demonios. Imagínense, es como medio irrisorio buscar en la gramática para decir que un demonio, que Cristo no habló de demonios, que Cristo no echó fuera demonios. Es como si el mismo texto no te lo dice, o se están haciendo más expertos que los traductores ahora de la nueva versión internacional, que eran expertos eruditos en griego, en hebreo, bueno, griego en este caso, griego, Nuevo Testamento, historia del segundo siglo, gramática, lingüística y todo lo que se refiere a la historia acerca de la iglesia del primer siglo. O sea, es todos esos eruditos que prepararon una versión internacional para ahora venir uno a decir, mira, esto no quiere decir demonio, y dices, y ni siquiera tienen la preparación como un erudito, como uno de los eruditos que hicieron la nueva versión internacional. Ni esa preparación tienen, pero están inventando algo para hacer al diablo a un lado como si no existiera, aunque ya fue vencido. Eso lo que sí no tenemos que tener claro es que ya fue vencido. ¿Okay? No desaparecido, pero sí vencido. Y ahora, por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. O sea que a pesar de que el diablo ya fue literalmente inhabilitado en su poder, en su autoridad, y fue suprimido bajo los pies de la iglesia, y la iglesia está por encima en autoridad, en poder, en señorío, aún así dice, no des lugar, dice Pablo. ¿Por qué? Y luego dice, que no hables palabras corrompidas, dice Pablo ahí. Palabras corrompidas es aquello que va en contra de lo que es Cristo. Una palabra corrompida, ahorita podría decir, bueno, ahí le va, mire, ejemplo de una palabra corrompida y que se le está dando lugar al diablo. Decir esto, como muchos predicadores dicen, es que Dios en su soberana voluntad Él decide cuándo me va a llevar con Él. Y luego suena muy bonito, claro, suena bonito, porque mencionan a Dios, pero es antiescritural, anti-nuevo pacto. Porque el nuevo pacto nos deja los dones del Espíritu, de sanidad y milagros para liberarnos de las enfermedades, y otros diciendo que Dios en su soberanía le va a poner enfermedades y se los va a llevar. Entonces eso es darle lugar al diablo. Porque, mire, vamos a Efesios 4. Nos quedamos en Hechos 19, Hechos 4, por favor, Michelle, me recuerdas porque nunca me recuerdas. 19, versículo 12, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Pero algunos judíos, el 13, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Hechos 19, 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, o sea que estaba una persona posesionada.
No era la mente, no era el alma caída, era un espíritu inmundo posesionado a la mente de una persona. ¿Ya? Y luego dice, ¿qué respondió el espíritu malo? Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Por qué? Porque eran hijos de judíos, exorcistas ambulantes, no nacidos de nuevo. Miren lo que pasó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, entonces el espíritu malo no era una sombra, no era una figura, no era que se nos presentó un fantasma. ¿Dónde estaba? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo estaba posesionando a un hombre. ¿Se ha dado cuenta? Es el versículo 16, ¿no? Ahí estaba el espíritu malo. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos. ¿Y qué dice? Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. Fíjese. Aquí dice desnudos y golpeados, dice en la nueva versión viviente. Alguien sin Cristo, claro que un espíritu inmundo en la calle lo va a desgreñar. Lo incorrecto sería que lo desgreñara a usted, eso sí es incorrecto. Porque usted tiene autoridad, ¿no? O le saca la vuelta a los loquitos que andan por la calle. ¿Les tiene miedo? ¿No? ¿Seguros? Hay una persona que conocía yo que le tenía miedo y le cerraba la ventana del automóvil. Pero no vamos a decir quién es. Ok, entonces dice el 17, y los dejó desnudos, y esto fue notorio por todos los habitantes. ¿En dónde? En Éfeso. En Éfeso. Entonces es importante entender que sí, el mundo espiritual de las tinieblas está operativo en el mundo. Fue inhabilitado porque Cristo le quitó todo poder cuando nos trasladó su poder a nosotros, su autoridad a nosotros, y a él lo despojó de autoridad y poder y señorío que tenía todavía para los que vivían bajo la ley o el pacto antiguo. Ahí sí tenía autoridad, por eso gente moría en el Antiguo Testamento, por eso murió el diluvio, por eso murió en Sodoma. No fue Dios, fue el que tenía autoridad. Si vamos a Hebreos 2.14, usted lo va a encontrar. Hebreos 2.14 no habla más que de ese personaje. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Hebreos 2.14. Hebreos 2.14, al diablo. Entonces, si nosotros podemos entender que ese personaje fue inhabilitado respecto a nosotros, pero hay hijos de Dios que le dan lugar. Cuando mezclan pactos, cuando hay ignorancia de la autoridad que ya tienen en Cristo Jesús, cuando hay ignorancia de la riqueza de su gracia. Riqueza de su gracia dice que usted está unido al Espíritu de Cristo, y que no nada más unido al Espíritu de Cristo, sino que al ser uno con Él, ya no es usted, es Cristo en usted. 2, que así como Cristo fue posicionado a la diestra del Dios Padre, usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso habla un lugar de autoridad y señorío para dominar. Una parte de la iglesia no entiende eso, y eso es lo que lo destruye. Por eso dice Efesios 4:27, ahora vamos. Mira, ahí dice para quebrantar el poder del diablo. Ahí no dice, Hebreos 2:14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne. Hebreos 2:14 en la nueva traducción viviente. Me gustó esa traducción porque no dice destruir al que tenía el imperio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. O sea, cuando alguien moría era el diablo quien tenía el poder. Muchos dicen, no, es que Dios controló en todos los tiempos. Eso es una mentira, porque Dios delegó el poder de la tierra a Adán.
Dios delegó el poder de la tierra a Adán para que la señoreara, para que la dominara, para que gobernara, y Adán lo entregó al enemigo cuando peca. ¿Ok? Eso te dice Lucas capítulo 4. Míos son todos estos reinos, el Hijo de Jesucristo cuando nos estaba tentando. Y mucha gente dice, no, es que ya Dios siempre controló en todos los tiempos. Es una vil mentira eso. Entonces, eso es otra vez calvinismo cesacionista disfrazado de Biblia. Decir que Dios controló en todos los tiempos. Ahora bien, nos quedamos en... ¿A dónde íbamos a ir a ver? Efesios 4, por favor. Entonces, ¿cuándo empieza el problema de los hijos, de las enfermedades de los hijos? Si no es el diablo y es cuestión psicosomática o psicológica. Claro, es psicológica porque ahí trata del diablo. El diablo ya no tiene derecho de tocarnos a nosotros. ¿Por qué? Dice el maligno está bajo, dice Juan, 1 Juan capítulo, no sé si 5, 3, 8, 5, 8. Dice que el mundo está bajo el poder del maligno, pero no, o sea, nosotros, pues, el mundo está bajo el poder del maligno. A nosotros nos ha librado ese poder. ¿Por qué? Porque el maligno no puede tocar nuestro espíritu. El espíritu no lo puede tocar. Nosotros no somos, vaya, muchas personas confunden porque dice, en nuestro espíritu. No es nuestro espíritu. Nosotros somos espíritus. Poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. O sea, no se trata de que mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, no. Somos espíritus, literal. Renacidos, unidos al Espíritu de Cristo, pero que tenemos un alma y el alma necesita transformación. Otros creen que ya la tienen perfecta y la andan regando cada rato. Y estamos dentro de un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Que es la expresión viva de Cristo aquí en la tierra, o la expresión de una mente caída. Entonces, ahí dice en la nota de sume, porque el enojo da lugar al diablo, y acá en Reina Valera dice, Efesios capítulo 4, no le estamos, mire, con esto no estamos diciendo que el diablo es todopoderoso y tiene poder. Claro que no tiene poder porque ya Cristo lo eliminó, excepto el poder que nosotros le damos. ¿Se da cuenta? Nosotros nos ha dado un poder de decisión y de libre albedrío que podemos darle ese poder nosotros al diablo para que nos toque. Aunque ya no tiene nada en el espíritu nuestro, pero puede tocar nuestro cuerpo. Porque nosotros le damos autoridad, señorío y poder para que nos toque, con la ignorancia acerca de todo lo que representa a Cristo. El que tienen un Cristo cesacionista y dicen que predican a Cristo y es un Cristo cesacionista que ya no obra ni actúa en la iglesia en sanidad y milagros, pues por ahí los va a atacar. Les va a meter en su mente que están enfermos de algo, se va a manifestar en el cuerpo y van a ser destruidos, a pesar de que ya no podía tocarlos en el espíritu, pero metió una idea en su mente, en su alma caída, metió una idea y por ahí empezó la destrucción. Y por ahí el hermano vivió menos tiempo. No digan que es Dios en su soberanía que se lo llevó, por favor. Ni Dios Dios no está graduando personas. ¿En qué momento? Imagínense, yo me imagino al Señor, nuestro Padre. Me imagino preparando los gorritos de graduación. Imagínense. No sé qué entienden por graduación nuestros hermanos que dicen que se están graduando continuamente. Ya me imagino, y van a usar una toga blanca, no va a ser negra, y va a tener colores rosas a los lados. Esa es la que, ¿cómo se llama esa? La toga es la de esta, y el gorro. Y el pirrete va a ser de color. Y el birrete va a ser de color rojo, y la toga blanca. Ya me imagino, ¿no? Alguien cuando está pensando, y es que el hermano está enfermo y ya no hallamos solución para su enfermedad. Ya me los imagino a los hermanos que creen que Dios los gradúa. Ya me lo imagino a ellos pensando, ¿cómo se voy a hacer mi toga? ¿Cómo irá a ser mi birrete? Imagínense, Dios no es así. Dios no anda graduando hermanos. Ellos se van porque ignoraron el pacto, ignoraron la autoridad, ignoraron la soberanía bíblica, escritural, y solamente creyeron en una soberanía arbitraria, en una soberanía incorrecta, en una soberanía que viola el libre albedrío del ser humano, en una soberanía de un Dios prepotente, injusto. Esa soberanía antibíblica muchos la tienen ahorita. A tal grado que dicen que Dios controla y obedece por mí. Dios mío, imagínate, ¿somos marionetas de Dios o qué?
Pero bueno, respetamos a nuestros hermanos. Concluyo siempre con eso, respetamos para que no se nos ofendan, pues. Respetamos, pero no lo hacemos para ayudarlos, créalo que no. Imagínese Sergio Soto, terco en estar poniendo mensajes por Face para darle lata a aquellos hermanos y enfadarlos. ¿Usted cree que es mi intención? O ayudarlos para librarlos de una enfermedad incurable. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Ok, entonces seguimos. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, porque da una instrucción en una carta de Éfeso, que es una que le llaman la carta magna. Aquí no dice, ni deis lugar a la carne que está caída, ni deis lugar a los designios de la carne, ni deis lugar a la mente caída, ni deis lugar al alma que no está transformada. Eso no está diciendo. Está hablando de un personaje. Un personaje que fue inhabilitado, eliminado, no eliminado, inhabilitado, y se le quitó todo poder respecto a la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? Así como a Adán se le dio toda la autoridad, señorío y dominio sobre la tierra, pero Adán en su libre albedrío decidió, se le entregó al diablito. Así ahorita los cristianos, en lugar de tomar señorío, autoridad y dominio y gobierno, no, hay que darle, se lo doy mi cuerpo al diablo, yo se lo doy. ¿Y cómo lo hacen? No lo dicen literal, no, lo dicen a través, usando la misma Biblia tergiversada. ¿Cuándo? Cuando dicen, no, pues Dios es tan soberano Dios, que si me quiere llevar aquí al día 1 de enero, Él me va a llevar. ¿Qué cree que están diciendo con eso? Diablito, ven y llévate mi cuerpo, destruye mi cuerpo. Es lo único que están diciendo. ¿De qué otra forma? Le dicen, diablito, llévate mi cuerpo, el diablito destruye mi cuerpo. ¿De qué otra manera? Cuando dicen, no, los dones ya no están vigentes, sanidad y milagros, no, olvídense, eso es del diablo, Imagínense, el diablo hablando en contra del diablo, ¿no? Por boca de ellos, ¿no? Eso de los dones de sanidad, ay, son milagreros. Esos son milagreros y chamanes. Ya no le hagan caso porque los dones de sanidad ya no están vigentes para ahorita, fueron para el primer siglo. ¿Para qué los queremos ya? Ya no los necesitamos, hermano. Hay algo más importante, la edificación interna del espíritu cuando le predicas a Cristo a una persona. Pero ya los dones de sanidad ya no. Es más, este cuerpo no le interesa a Dios. Diablito, están diciendo, destruye mi cuerpo. ¿Cuándo? Cuando dicen que a Dios ya no le importamos como iglesia. Literal, hay hermanos, literal que lo dicen. A Dios ya no le importas tú, Filigonio. A Dios le importa a su Hijo Jesucristo. Y tú vete a ver qué haces con tu cuerpo. Y si te mueres, muérete. Y luego le están diciendo con eso que, diablito, ven y destruye mi cuerpo. Ándale, envíame una enfermedad, por favor. Hazlo, por favor, diablito. Así están diciendo. Por eso dice Pablo, no deis lugar al diablo, no ignores el pacto en el que estás, mi hermano que nos ves por internet, no ignores un Dios soberano bíblico, escritural, no ignores la bondad y el amor de Dios, no ignores la protección divina que Él te cuida y te preserva, Efesios capítulo 5, no ignores la sanidad y los milagros, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, no ignores. Por eso Pablo fue muy enfático. Primera carta a los Corintios 12 dice, 12:1, no quiero que ignoréis. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que este cuerpo podía ser afectado por el mundo caído, por la mentalidad caída, donde Satanás nada más tenía poder para influenciar, mas no tiene un daño sobre el espíritu humano. Él no tiene un daño sobre nosotros que somos espíritus. Pero yo como espíritu, ¿por qué tengo que darle lugar para hablar ignorancia por mi boca? En lugar de hablar sabiduría divina, hablo ignorancia. Y por eso ahí tiene un hermano que se murió de cáncer. Y ahí tiene otro hermano de cáncer que le hablé de los dones de sanidad y milagros. ¿Y qué creen que me dijo? ¿Qué creen que me dijo? Y es un hermano de la verdad presente. ¿Qué creen que me dijo el hermano? No, es que Dios tiene el control. Si Él me quiere sanar, me va a sanar. Hermano, son los dones de sanidad y milagros. Ya me lo agarré la greña, ¿no? No, porque estaba por teléfono, no lo agarré la greña, pero... Hermano, sanidad y milagros para tu cuerpo, hermano. No, es que Dios en su soberanía va a decidir. Y de la verdad presente. Para que vean que no todos, porque se llaman de la verdad presente, saben toda la escritura. Por eso somos un cuerpo donde nos complementamos.
A lo mejor ellos tienen experiencia en Nuevo Pacto, predicar sobre Cristo, sí, pero en dones de sanidad y milagros para preservar el cuerpo de la iglesia que necesita expresar a Cristo, que muchos años sobre la tierra no saben nada, pues. De la soberanía de Dios no saben nada. Y no lo digo despectivamente porque yo lo sé todo, sino lo digo que somos un cuerpo. Yo aprendo de ellos, Nuevo Pacto, ellos deben de aprender por lo menos sanidad y milagros, ¿no? Pero no. Perdón por el espíritu pablino que me salió ahorita. A ver, Pastor Javier Tosto, díganos, háblenos ahí para que no sea Sergio Soto hablando. Echa la culpa a alguien más, ¿no? Ya está el hermano enfermo de cáncer, ahí está. No se ha muerto, pero yo le, o sea, oye, imagínate, Dios me usa a mí para decirle, es como cuando alguien estaba ahogándose en el mar, ¿no? Y llega alguien con una lancha, súbete. No, quiero que Dios me salve y venga en un rayo, un relámpago y un carruaje como Elías y me levante del mar. Hermano, te traigo la lancha, súbete a la lancha. No, pero yo espero que... Y lo dices, ya Dios le habló por boca de su servidor y negó la sanidad, porque dijo que si era Dios el que lo quería sanar, lo iba a sanar. Si Dios no quería, no lo iba a sanar. Y es de la verdad presente, pues supone que son entendidos. Perdón por hablar de los de la verdad presente, pero somos un cuerpo. Lo que no entienden nuestros hermanos de la verdad presente es que somos un cuerpo, nos complementamos. Uno sabe más de un área, otro sabe más de otra área, otro sabe más de otra área, otro más de otra área, pero nos complementamos como cuerpo, nos edificamos todos mutuamente. Pero ellos quieren edificar, pero no quieren ser edificados cuando le hablan de sanidad y milagros. Ahí está el asunto. En otras palabras, son la mayoría cesacionistas y los respetamos, los amamos. Y algún día acudiremos a su funeral si es posible. Y no lo digo con afán de burla, pero si no crean en la sanidad y los milagros, se nos van a petatear, como decía mi abuela. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cada quien tiene, muchas personas dicen que debe ser uno humilde para recibir la palabra implantada en su corazón. Debemos ser humildes, porque en la humildad viene el ser edificados, el escuchar la palabra, en la humildad. Y realmente cuando ves que alguien tiene la mente tan trastornada, digo trastornada en el sentido de los dones, porque no creen, y están metidos en una idea cesacionista, ya no cambian, o sea, no son humildes. Dices, ¿son humildes? No, no es cierto, no son humildes. Y dicen que ellos, el alma de ellos se está transformando continuamente. Si se transformara y se formara Cristo, entendieran el mensaje divino cuando alguien les habla, oye, te vas a morir si no crees en los dones. Pero no los ves. Perdón si hablé de más, pero de repente me desespera cuando alguien está enfermo de un cáncer y que le digas, oye, hay una provisión para tu vida y lo rechace. Y luego digo, bueno, Señor, te rechazaron, ¿qué puedo hacer yo? Nada, no puedo hacer nada. Y casi le rogaba, ándele, voy hasta su casa a orar por usted. Andaba por acá, por Jalisco, ándele. No, dice, no, si Dios quiere me va a sanar, y si no, no. Y ahí lo ves, ay, no, mejor ya no digo nada, para no hablar de más. No hablar de más no tiene caso, no tiene un sentido. Pero sí me hagan una impotencia cuando tenemos un recurso, los dones de sanidad y milagros. Me da una impotencia cuando alguien lo rechaza. Una impotencia, no se imaginan. Cuando puede disfrutar un más larga vida sobre la tierra, él rechaza y niega la vida, porque es Cristo en nuestra vida. Y niega. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y el otro pastor que su esposa le iba a entrar a operación y que le dije que le ministramos por teléfono, pues nunca le llegó el mensaje. Nunca recibí el mensaje, sí, pastor, mire, qué bueno que me habla, van a operar a mi esposa, qué bueno, dígame su teléfono para comunicarme con usted, ándele para que ministre a mi esposa, ¿no? Nunca se comunicaron. Cesacionistas. Se cierran a la idea de que los dones ya no están vigentes. Y no podemos hacer nada nosotros, más que sentir una impotencia cuando es una persona que hay un recurso de parte del Señor dado, y ellos están rechazándolo. Y ellos están rechazándolo. Pero ahora sí que, ¿qué más podemos hacer? Nada más. Por lo menos no quedó de parte de su servidor. No quedó.
Muy bien. Mateo 10:1. Bueno, que no dé lugar al diablo. Efesios 4:27. Mire. Lo dice el 28. Mire, ¿cuándo se le da lugar? El que hurtaba no hurte más. ¿Se ha dado cuenta? Actos de pecado, aunque usted por naturaleza ya no es pecador. Actos de pecado. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego el 29, que es tan importante el 29. Ninguna palabra corrompida. Efesios 4:29. ¿Cuándo se le da lugar? Cuando alguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, mire, necesaria edificación. ¿Usted cree que va a edificar al cuerpo? Decirle, hermanos, pues Dios es tan soberano que a algunos decidió enviarlos al infierno y a otros salvarlos. Pero también es Dios tan soberano que todo lo que usted hace es porque Dios ya lo determinó. Es decir, usted es una marioneta de Dios y Él va a decidir qué hacer con usted cuando Él quiera, como quiera, y aléguele el umpire. No le va a poder usted alegar porque Él va a decidir. Él va a decidir la vida de usted y la muerte de usted. Si Él se lo quiere llevar mañana, hermanos, pues Él se lo va a llevar. Calvinismo, cesacionista, y ahorita en la actualidad se está predicando. Esa es una palabra corrompida porque va en contra de la edificación que es en Cristo Jesús. Porque la edificación en Cristo Jesús, aparte que nos habla de la vida del Espíritu, también nos habla de que por su llaga fuimos sanados y que Él actúa a través de nosotros manifestando los dones del Espíritu. Esa es edificación en Cristo Jesús. Edificación en Cristo Jesús es decir, Pablo, señores, hay 9 dones del Espíritu que nos dejó por la obra consumada de Cristo. Es un beneficio, aprovechenlo, disfrútenlo. Y eso es edificación. ¿Qué es palabra corrompida? No, los dones ya no existen, esos que sanan son milagreros. Esa es palabra corrompida y está saliendo mucho por nuestros hermanos en Cristo. Cesacionistas, mucho. No, que la sanidad ya no es indispensable. ¿Que para qué hablamos sanidad si de todo modo ya se consumó en la cruz? Pues para que por la fe que venga por el oír sanen los hermanos. Ministro competente que me estás oyendo. Entonces, así la historia con la iglesia de Cristo. Así la historia. Entonces, ninguna palabra, dice, bueno, esa traducción como que viene, ¿qué pues significa palabra corrompida? Es la palabra griega corrompida, sapros, griega sapros, que habla de corrupto, que habla de malo. Que es una palabra que denigra la imagen de Dios. Todo eso significa corrupto, malo. Es una palabra podrida, también te lo dice, podrida, corrompida. Se usa también en sustancias vegetales y animales para decir que están echados a perder. ¿Ha escuchado cuando matan por ahí un animalito que dura días? ¿Cómo apesta? Esa es la palabra corrompida que se refiere al apóstol Pablo. Una palabra que apesta porque va en contra de la obra consumada de Cristo. Apesta. Y luego dice, expresa aquello que tiene la calidad de deficiente. Es una palabra deficiente. Porque no edifica la iglesia, sino que destruye a la iglesia. Es deficiente, es inadecuado. Esta misma palabra se dice del árbol y de su fruto malo. Un árbol bueno produce frutos buenos, un árbol malo produce frutos malos. No puede salir de la misma fuente agua amarga y agua dulce, es la misma palabra corrompida. Se corrompe la palabra de Cristo, se corrompe el mensaje de Cristo. Entonces cuando se corrompe el mensaje de Cristo y de nuestro Padre bueno, que fue Cristo el que lo dio a conocer, las obras que yo hago, dice primera de Juan capítulo 14, está hablando el Señor, mire, si no me creen a mí por las palabras, créanme por las obras. Porque son las obras de mi Padre las que yo hago aquí en la tierra. Y cuando se ve un milagro sanando a la humanidad, es mi Padre obrando a través de mí. Por eso Juan 17, mi Padre, por eso dijo él, mi Padre y yo uno somos en Juan
Juan capítulo 14, en el 17. En el 17 dice, Padre, tú y yo somos uno, pero así como tú y yo somos uno, queremos que ellos también sean uno en nosotros. Porque están unidos a nosotros en el Espíritu. No se puede expresar un Cristo hablando de un Padre soberano, prepotente, que no le importa el sufrimiento de los seres humanos, que los deja morir a sus propias calamidades. Ese no es el Dios que expresó Cristo. La iglesia debería estar por lo menos expresando el mismo Padre que expresó nuestro Señor Jesucristo, y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque agarraron ideas del calvinismo cesacionista del siglo XVI. Y ya vamos a concluir. Bueno, aquí dice que no salgan palabras corrompidas deficientes, que no tienen nada que ver con el pacto en el que estamos, ¿ok? Y muchos dicen, ya ves, no debes de mezclar la ley con la gracia. Esto va mucho más allá. Va mucho más allá de no mezclar la ley con gracia, va mucho más allá de hablar en contra de nuestro Padre. Va mucho más allá de decir que lo que consumó Cristo no incluye la sanidad y los milagros. Esa es una palabra corrompida. Va mucho más allá de decir que los dones del Espíritu ya no están vigentes. Va mucho más allá de decir que los que sanamos a los enfermos somos milagreros. Va mucho más allá. Las palabras corrompidas van mucho más allá, que denigran la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Esa es una palabra corrompida. Por eso dice que le dan lugar al diablo. Cuando empiezan a hablar palabras corrompidas, viene una enfermedad incurable, porque se tragaron la idea de que Dios ya no sana en la actualidad, y de que si hay un cáncer o una enfermedad incurable, una leucemia o lo que sea, que anda circulando como un virus, a ellos también les va a afectar. Porque dicen que lo mismo que le pasa al mundo le debe pasar a la iglesia, que de algo te tienes que morir. Y que Dios es tan insensible que no le importa el sufrimiento humano. Lo único que le importa es su propósito y su hijo. Y luego debemos a pensar, pero si su propósito era él manifestarse a través de la iglesia, ¿cómo no le va a importar la iglesia? Pero en fin, bendecimos a esos hermanos, la verdad, pero no nos va a ayudar en nada oírlos, ¿eh? Tendrá muy buena palabra el nuevo pacto, pero al criticar los dones ya bailaron con la más fea. Tenemos que hablar frases coloquiales aquí. Y por último, segunda carta a los Corintios 11, por favor. Mire todo lo que significa darle lugar al diablo. Segunda carta a los Corintios capítulo. ¿Y qué cree? Darle lugar al diablo. ¿Cómo cree que viene el diablo? ¿Cómo cree que viene el diablo a sugestionar a la gente? Ya no tiene poder sobre nosotros, porque tenemos una vida indestructible. Sí, la del Espíritu. Él ya no tiene poder en nosotros, pero nos puede sugestionar para nosotros. La autoridad que nos delegó Cristo Jesús, nosotros en esa misma autoridad darle autorización a Él de que nos dañe. Por medio de todo este tipo de doctrinas cesacionistas, por medio de un Dios soberano arbitrario, por medio de no entender nuestra posición en Cristo, por medio de no entender su voluntad que fue en Cristo Jesús. Pero en fin, segunda carta a los Corintios 11, versículo 1. Ojalá me toleren un poco de locura, dice Pablo. Sí, tolérenme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando los sentidos, ahí viene pues. ¿Y qué cree que es eso? Doctrinas. Doctrinas de hombre que no tienen nada que ver con Cristo. ¿Cuándo vas a ser sugestionados? Bueno, dice Nueva Traducción bien de que como Eva fue engañada, el versículo 4 creo que es, ¿no? El 3. 11:3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y luego Reina Valera te habla de vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Satanás ya no tiene nada en usted que es un espíritu, porque está unido al Espíritu de Cristo, no tiene nada. ¿Okay? Pero si usted en esa autoridad delegada por Cristo, porque Él nos dio autoridad, es su autoridad en nosotros, usted puede darle permiso a Satanás para que venga a tocar su cuerpo cuando usted dice
Dios en su soberanía algún día me tiene que llevar porque es soberano y no puedo decirle nada ni contradecirle nada. Es que Dios ahora ya no hay sanidad y milagros, señores, ya eso cesó, se terminó. ¿Para qué los quieren los sanidad y los milagros? Y la gente escuchando y escuchando eso. Escuché un predicador muy famosillo ahí, que es el predicador de moda ahorita, entre los de verdad presente, que dijo: señores, el aguijón de Pablo, ya ven, no se lo quitó. ¿Por qué no se lo quitó el Señor? Porque le dijo al Señor: quédate con él porque es para tu beneficio. Y luego digo yo, ¿dónde dice? Quédate con él, Pablo, porque es para tu beneficio. Nunca le dijo eso al Señor. Y ahí anda este predicador de moda diciendo que Dios le dejó el aguijón a Pablo porque le dijo que era para el beneficio de Pablo. Imagínense, eso no es más que un Dios nefasto, un Dios que le llaman en el calvinismo, no recuerdo ya ni el nombre. Es un Dios fatalista. O sea, imagina, le deja el aguijón Pablo, para que no te creas mucho. Te dejo el aguijón. ¿Y qué es? Pues dice él, una enfermedad. Y aguántate, te la dejo para tu bien, para que tú aprendas con ese aguijón. Y lo dice, en ninguna manera dice eso. Lo único que dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque su gracia nos es más que suficiente para librarnos del aguijón, que en ese contexto era la persecución de los judíos. Y quiero concluir con esto, pero temo que como la serpiente cuando Jesús engañó a Eva, ¿qué cree? Nuestros hermanos a través de un predicador siguen siendo engañados, que los dones no existen, que es un Dios soberano, que se los va a llevar cuando quieran. No existen los dones, y imagínense con eso. Claro que sus sentidos, y los sentidos son parte del alma de las personas, claro que están siendo extraviados. Claro. De tanto oír cesacionistas, la gente se vuelve cesacionista. No porque esté basado en la escritura, sino porque son inventos de ellos. Y cuando usted escucha un invento de un predicador, por más famoso que sea, aunque sea el que esté pegando y el de moda, pero si no está no tiene una base escritural, mi hermano, ¿por qué creerlo? ¿Por qué? ¿Por qué creerlo? Entonces, ¿cómo se extravían los sentidos de la fidelidad a Cristo? ¿Cómo se extravían? Y luego dice el versículo 4, mire, ya no es el diablo que se va a presentar con 2 cuernos y una colita y color rojo. ¿Cómo dice ahí el 11:4? Mire cómo venía el diablo. Va a venir por medio de un predicador que va a predicar de otro Jesús, aquel que no sana, solamente salva. Otro Jesús que el que os hemos predicado. Pablo habló de la operatividad de Cristo aquí en la tierra a través de la sanidad de los milagros. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, sí, otro Espíritu Santo, el que nada más convence de pecado, justicia y juicio, pero y guía a las personas y les enseña acerca de Cristo, pero no sana, no manifiesta el poder. Ese es otro espíritu. Y luego por último dice otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleran. Porque hay una sugestión mental. Y Pablo en Gálatas capítulo 3, ¿qué cree que le llamó? Pablo dijo que era hechicería. ¿Sí sabe que era esa hechicería? Cuando un predicador te enseña algo que no es escritural y te está sugestionando, te convence tanto que los dones ya no están vigentes, y eso se llama hechicería. Y más cuando ponen música de fondo para convencerte, porque la música eso ocasiona, ¿sabía? Por eso la gente tiembla con Luis Miguel y anda enardecida, eufórica por Luis Miguel, porque es la música, mi hermano. Ni siquiera es Luis Miguel, a pesar que ya está todo cateado, ¿no? Como dicen allá en mi barrio, ¿no? Como dicen allá en Sinaloa. Ya está todo cateado, no es el Luis Miguel, es la música. Y así muchos predicadores ponen música de fondo para convencer. ¿De qué? Lo único que nos debe convencer es lo que está escrito, mi hermano. Por eso siempre ando insistiendo yo en redes, regresemos al Cristo escritural. No el Cristo impartido en ti, mi hermano, que me ves por internet. El Cristo escritural, ese no va a fallar.
Ese no va a fallar. Y todos los predicadores podemos fallar, ¿sabía? Y más cuando no nos basamos en la Escritura. Por eso a mí me gusta dar fundamento de lo que hablo. No me gusta hablarles nada más por hablar. Mire, ahí dice, si viene alguno predicando otro Jesús, ¿cómo va a llegar el diablo? ¿O cómo le va a dar lugar a usted el diablo? Cuando alguien le viene predicando otro Jesús y otro espíritu y usted lo recibe. Bien lo tolera. Ayer me tocó antier ver a una hermana que está defendiendo al predicador de moda. Y defendiendo, no es que si mi predicador de moda lo dijo, así es. Y defendiéndolo, digo yo, Dios mío, en lugar de defender la Escritura, en lugar de defender lo que realmente Cristo nos dejó para el nuevo pacto, no está defendiendo al predicador, aunque la esté regando. Como dicen los colombianos, la está embarrando, pues, pero porque no basan nada en la Escritura. Regresemos a nuestros amigos, regresemos, mi hermano, al nuevo pacto escritural, por favor. Te lo ruego encarecidamente. Regresa al nuevo pacto escritural. El predicador que tú oyes se puede equivocar si no está basando en la Escritura su enseñanza. Se puede equivocar. ¿Y qué crees? Él se va a ir al hoyo y te va a llevar juntamente con él. Se los va a llevar. Imagínate, un predicador muere de cáncer y todo lo que enseñó ese predicador en contra de los dones, ¿qué cree? ¿Qué va a pasar con los congregantes que se quedan ahí? También se van a ir rápido. En lugar de preservar su vida muchos años sobre la tierra, se nos van a ir rápido. ¿Será la voluntad de Dios que el ser humano esté muriendo y muriendo y muriendo, muriendo, más cuando son hijos de Dios que están sirviendo un propósito eterno? Claro que no. Pero bueno, como decía mi abuelita, alégale al Empire. Y cerramos esta enseñanza. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Y vamos a llamar a Melanie y vamos a practicar hoy 5 minutitos nada más para cerrar. Gracias te damos, Cristo, por tu palabra, por tu amor inigualable, porque eres un Dios que nunca falla, Señor. Porque eres un Dios que nos ha amado en Cristo Jesús. Hoy vamos a practicar, y aquel que venga con una enfermedad incurable, 5 minutitos. Además, hoy no vamos a practicar, vamos a adorar al Señor. Adorarle unos 3, 4 minutitos. En lo que llegó la guitarrista, se nos fueron ya 2, nos quedan 3. Gracias te damos, Cristo. Y vamos a cantarte con esa alabanza que es: nadie es más grande, nadie es más poderoso que tú, precioso Rey. Porque tú eres nuestra vida, Señor. Padre, gracias por amarnos y enviar a tu Hijo a la tierra. Padre, gracias porque has sido fiel y bueno. Nos cuidas, nos preservas, porque somos tu iglesia, tu eclesia aquí en la tierra, Señor. Esos espíritus renacidos, unidos al Espíritu de Cristo. Esos espíritus, Señor, que uniste a tu Hijo. Gracias, Señor. Te adoramos. Mi Padre maravilloso. Mi Padre creador, mi corazón sostienes. Es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros y nos perdonaste. Libres somos por tu poder y asombrados por tu presencia. Y amor, declara esas palabras sobre el Padre. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos, Señor. Nos rendimos a tu gracia, Señor.
cantaré. Nadie es más grande, dígale, poderoso. Jesucristo, nuestro Salvador, nadie es más grande como nuestro Dios, Rey incomparable. Jesucristo, nuestro Salvador, nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable. Fuerte aplauso al Rey. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Gracias, Cristo, por tu palabra, Señor. Gracias, precioso Rey. Te honramos, te adoramos, porque nadie es más grande que tú, nadie es más poderoso que tú. Gracias, precioso Rey. Gracias, Cristo. Están por internet, si quieren recibir a Cristo, hágalo, dígale unas palabras, créalo en su corazón, porque tiene que creerlo. Dígale: Señor, tú eres mi vida. Jesucristo, te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios, porque tú eres mi todo. Gracias por habitarme. A partir de este momento soy tu hijo, tu hija. Te doy gracias por tu Espíritu que vino y me selló y vino a morar en mi corazón. Gracias, Señor. Y aquel que está enfermo, pues escuche y vea la enseñanza del día jueves y reciba la sanidad en su cuerpo. Créalo, Dios no nada más aún sigue haciendo milagros. Dios ha sido sanador por todos los tiempos. Les enviamos un fuerte abrazo a todos los que estuvieron conectados. Bendecimos la vida de ustedes. Y si fue de edificación esta enseñanza, la puede compartir. Pero también, si estuvo en contra de sus preceptos y de sus conceptos y de sus pensamientos, de su teología y de su filosofía, también tómalo como una reflexión, exhortación en Cristo Jesús. Les amamos y anhelamos que también usted pueda colaborar con el Espíritu de Dios, colaborar con Cristo aquí en la tierra para que la extensión del reino. Un fuerte abrazo, en Cristo Jesús se les ama.